Nuestro sistema piñón-cremallera está compuesto por las siguientes fases. La base, que es esta base. El sistema de la cremallera junto con los brazos. Y el sistema del piñón con su volante. El ensamblaje es muy simple. Se coloca el sistema de la cremallera sobre la base. Se coloca una tuerca sin apretarla demasiado para facilitar la movilidad. El volante se coloca sobre el sistema de la cremallera y aquí sería el ensamble. Deslizamos continuamente el volante para acoplarlo y quedará listo. Esta máquina funciona gracias al desplazamiento angular que puede tener justamente el piñón volante. Dependiendo del ángulo cremallera, va a tener cierto tipo de movimiento. Sin embargo, también podemos calcular un ángulo que se genera entre esta posición gracias a estas dos superficies. Y con esto podemos determinar los ángulos de ambas llantas y también sus direcciones. No obstante, una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta es que hay dos formas, o sea, hay dos tipos de mecanismos que conocemos. El mecanismo más simple, que es el piñón cremallera, y el otro sería el modelo de Ackermann, que tiene los ángulos variados, diferentes en respecto a las llantas. El sistema piñón-cremallera es un mecanismo de engranes diseñado con el propósito de convertir el movimiento rotatorio de un eje en desplazamiento lineal, que como su nombre lo dice consiste en colocar un engrane circular o piñón sobre una bahía recta dentada o cremallera. Podemos entender que al rotar el piñón sobre la cremallera, ésta se desplaza la misma distancia que el diámetro del círculo que haya tocado la cremallera. Este sistema, debido a su practicidad, es aplicado casi en todos los sistemas de dirección de vehículos de 4 ruedas, pues al colocarle un volante conectado al piñón y dos brazos de dirección con ángulos de 90 grados a cada esquina de la cremallera, podemos transmitir el ángulo de giro del volante a los brazos de dirección. Este sistema, por sí solo, provoca que las ruedas tomen ángulos de giro paralelas que no cruzan en ningún centro de radio sobre el cual gire el vehículo. Para esto se usa la geometría de Ackermann, que al modificar los ángulos de los brazos para que apunten al centro de la transmisión trasera, esto en una posición de 0 grados en el volante, provocará que las llantas giren en ángulos diferentes permitiendo que exista un centro sobre el cual girar. Nosotros, para poder modelar este reto, el cual fue poder simular las interacciones de un automóvil dependiendo de varios factores, como por ejemplo lo fue que encontramos la fuerza del motor, que nos permitió evaluar la fuerza aplicada al sistema, la resistencia del viento, donde analizamos si ocurría un cambio en aspectos importantes como lo fue la aceleración o incluso en la propia velocidad del vehículo, aunque uno de los que más teníamos en cuenta, ya que pues de ahí se basó nuestro proyecto originalmente, fueron los ángulos de entrada. Estos, bueno, pues obviamente basados en el sistema piñón-cremallera, ya que pues así es como se utiliza un volante. Estos, ya una vez modelados dentro de nuestro sistema, nos permitían saber hacia qué dirección se movería el auto. Sin embargo, una cosa importante fue poder calcular datos de las diferentes magnitudes que probábamos, diferentes fuerzas del motor, diferentes constantes de fricción, el tiempo, y de ello obteníamos datos como la velocidad y la aceleración promedio. Para la modelación en MATLAB, lo primero que hicimos fue definir las variables que utilizamos para el desarrollo de los cálculos, las cuales son radio, L que significa la longitud del piñón cremallera, NP que significa número de puntos, VO que es velocidad inicial, C constante del viento, más que es la masa, XO que es la posición inicial en X, YO que es la posición inicial en Y, T que significa tiempo. ASO que significa ángulo saliente inicial, FMT que es la fuerza del motor total y por último FMO que es la fuerza del motor inicial. Después de esto utilizamos dos ciclos for, que en el primero nos encargamos de que se repitiera 4 veces y preguntando el ángulo de entrada y la fuerza del motor para obtener el ángulo saliente, la diferencia del tiempo, la diferencia del ángulo saliente y la diferencia de la fuerza del motor. En el segundo ciclo for nos encargamos de que se repitiera el ciclo desde 1 a 500 y dentro de este ciclo obtuvimos la aceleración, la posición en X y la posición en y la velocidad final para después poder graficar posición en X versus posición en Y, tiempo versus velocidad y tiempo versus aceleración.
Todo esto lo obtuvimos con diferentes fórmulas y cálculos y así obtener el resultado final de las pruebas de las trayectorias.